Buenos días a todos. El tema de hoy entonces en el módulo de columna es sobre fracturas A4 toracolumbares y vamos a hablar de algunos aspectos importantes a la hora de hacer un planeamiento quirúrgico, de tomar una decisión quirúrgica con estos pacientes. Entonces, para empezar, tenemos que las fracturas por aplastamiento, o sea, las tipo A de la clasificación de la spine, son los tipos de fractura más frecuentes que vamos a encontrar, ¿sí? Representan alrededor del 20 al 40% de todas las fracturas vertebrales, tanto en jóvenes como en ancianos. Y más del 30% de estos pacientes se van a presentar al servicio de urgencias manifestando dolor axial. Cuando nosotros tenemos una fractura A4, los objetivos del tratamiento van a ser 4 básicamente. El primero es prevenir que haya un daño neurológico si ya no existe o evitar que este progrese, asegurar que haya una adecuada estabilidad de la columna y una adecuada fusión del segmento fracturado, corregir el balance sagital, aspecto muy importante, y reiniciar rápidamente la rehabilitación, esto con el fin de que el paciente se reintegre rápidamente a la vida laboral, a la vida productiva. Clásicamente, las fracturas por aplastamiento o estallido habían sido clasificadas con la clasificación de McCormack y con esta clasificación se había, digamos, tomado como herramienta para tomar una decisión quirúrgica si se operaban o no y para definir el tipo de abordaje, si iba a ser anterior, posterior corto largo o combinado. Simplemente para recordarle, la clasificación de McCormack se divide en 3 grados, ¿sí? Leve, moderado, severo, y tenía unos modificadores y era el tamaño de la conminución, que tanto no estaban unidos esos fragmentos que estaban fracturados y si había o no deformidad sifótica en el corte sagital. Esto a cada uno de estos aspectos le habían dado unos puntajes y normalmente cuando el puntaje era mayor de 7 se consideraba que posiblemente el paciente tuviese que tener un manejo quirúrgico y cuando era mayor de 9 que dicho manejo quirúrgico se acompañara de una reconstrucción vía anterior. Sin embargo, esta clasificación ha caído en desuso y ya no es, digamos, como la clasificación a la cual más tengamos que recurrir para hacer un planeamiento quirúrgico, porque vamos a ver más adelante que ya existen unos modificadores distintos que nos van a permitir hacer con mayor precisión un planeamiento y definir al paciente cuál es la mejor vía de acceso o de instrumentación. Como entonces sabemos actualmente, la clasificación de las estallidas por aplastamiento, las DALA o Spine, se clasifican en las tipo A, y esas tipo A van a ser de 4 tipos. Tipo A1, cuando se compromete solamente un platillo del cuerpo vertebral; la tipo A2, cuando la fractura es slip; la A3, cuando hay compromiso de uno de los platillos pero hay compromiso del muro posterior; y la A4, cuando hay un aplastamiento o un compromiso de los 2 platillos con un compromiso del muro posterior, que es sobre la cual vamos a hablar en esta charla. Actualmente también, digamos, para definir en los pacientes que tienen fracturas de la región toracolumbar, nos ayudamos mucho de este score que es el TLIX, que es la clasificación de la lesión toracolumbar y la clasificación de las lesiones toracolumbares. Esto aplica no solamente para las fracturas A4, sino para todo tipo de fracturas de la región toracolumbar. Tiene en cuenta 3 aspectos: la morfología de la fractura, la integridad o no de los ligamentos posteriores y el estado neurológico. Y cuando este score nos da mayor de 3, o sea, de 4 para arriba, ya consideramos que el paciente posiblemente va a requerir un manejo quirúrgico, y eso es como un enfoque como muy inicial en general para las fracturas de la región toracolumbar. Muy bien, pero entonces la pregunta es: ¿qué aspectos debo tener yo en cuenta para tomar una decisión quirúrgica en los pacientes con fracturas A4? Bueno, la Sociedad Alemana de Ortopedia en el año 2018 saca una revisión muy precisa sobre cuáles son algunos de los modificadores morfológicos, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta a la hora de planear o de tomar una decisión quirúrgica con los pacientes que tienen fracturas de la región toracolumbar, y entre ellas también las fracturas A4.
Entonces uno de los modificadores o el primer modificador que ellos plantean es el alineamiento sagital, y para ello ellos ayudan de un ángulo que se llama el ángulo del platillo terminal bisegmentario, que es simplemente una forma de medir la cifosis regional de donde está la fractura por estallido. Digamos que ellos, más que decir o determinar si operan o no, o es quirúrgico o no de acuerdo a este ángulo bisegmentario, lo que ellos miran es el delta de este ángulo bisegmentario. Y me explico. Aquí tenemos dos fracturas A4, ¿sí? En diferente localización. Aquí tenemos una 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Esta es en L1 y esta es en T8. T9, perdón. El ángulo bisegmentario, supongamos que en ambos da 30, ¿sí? Tanto acá como acá. Miren que la angulación cifótica es muy similar. Sin embargo, cuando hacemos el delta, es decir, restamos cuánto nos dio esta angulación cifótica menos la que uno espera en un alineamiento normal, ¿sí? Va a ser distinta este ángulo de este. ¿Por qué? Porque aquí estamos en la unión toracolumbar, ¿sí? Normalmente este segmento tiene un angulamiento de tipo lordótico o casi neutro, mientras que esta que ya estamos en la columna dorsal va a tener naturalmente una angulación cifótica. Entonces el delta de este va a ser mayor que el delta de este, es decir, la diferencia entre esta angulación bisegmentaria menos la esperada para el paciente o la esperada o la normal va a ser mayor en esta que es toracolumbar o lumbar que en esta que es dorsal. Entonces, más que cuánto es la angulación bisegmentaria o cuánto tiene de cifosis, es mirar el delta de ese ángulo bisegmentario de acuerdo al nivel en donde estemos, si es dorsal o si es toracolumbar o lumbar. Normalmente cuando ese delta de ese ángulo bisegmentario es mayor de 15 grados, se indica que el paciente es de manejo quirúrgico de entrada. Entonces, miren que es muy importante tener en cuenta este delta, porque no va a ser lo mismo usted tener una fractura A4 en la región lumbar o toracolumbar que en la región torácica como tal. Las indicaciones de cirugía pues van a ser distintas, empezando por este delta del ángulo bisegmentario. El segundo modificador que tienen en cuenta es la conminución de la fractura. Y esto va a ser importante para dos aspectos. Lo primero es la indicación de manejo quirúrgico. Si uno, digamos, tiene una fractura, como vemos acá, una fractura A4, pero los fragmentos no están muy segmentados, no están muy conminutos y los fragmentos no están muy separados, uno podría presumir que quizás el paciente podría no requerir manejo quirúrgico y que esa fractura va a consolidar rápidamente y pues de pronto se podría ahorrar una cirugía. Pero si usted tiene una fractura con unos fragmentos muy conminutos y muy separados, ¿cierto? Es poco probable que con el manejo médico vaya a hacer una fusión sola. Lo otro es que cuando vamos a hacer un planeamiento quirúrgico, más que todo en la región lumbar, si los fragmentos están muy conminutos y muy separados, probablemente solamente haciendo una fusión, una artrodesis vía posterior no va a ser suficiente para que este cuerpo consolide o se fusione, digamos, en un tiempo rápido, sino que si lo dejamos así, probablemente va a tomar mucho tiempo, más de 6 meses, para que esto logre consolidar por sí solo. Entonces, digamos que en aras de generar una rehabilitación rápida y que el paciente se reintegre rápidamente a su vida laboral, posiblemente en estos casos, cuando tenemos una fractura muy conminuta y con los fragmentos muy separados, vamos a tener que ayudarnos de una vía anterior o una reconstrucción con cilindro de este cuerpo estallado. El tercer modificador es la compresión del canal medular. Cuando obviamente tenemos una compresión importante del canal medular, pues hay que considerar la cirugía porque hay que descomprimirlo neurológicamente, pero esto también nos va a ayudar a la hora de tomar una decisión de si vamos a hacer un abordaje anterior también.
Esto es porque si, digamos, hay fragmentos muy grandes protruidos hacia el canal, lo mejor no solamente va a ser hacer una laminectomía, sino que también seguramente vamos a tener que hacer una vía anterior para poder sacar esos fragmentos tan grandes que están dentro del canal y pues hacer una reconstrucción del cuerpo como tal. Y el último modificador que ellos plantean es el modificador 4, que es el compromiso del disco intervertebral. Muchas veces podemos tener una fractura que no está muy conminuta, ¿sí? Que no invade mucho el canal, y uno podría decir, bueno, tengo una fractura en la región toracolumbar o lumbar, ¿sí? Que es un estallido, pero el estallido no está ni muy conminuto, los fragmentos no están tan separados, no tengo una violación muy importante del muro posterior y no hay fragmentos muy grandes dentro del canal, entonces podría considerar solamente hacer una vía posterior, una fijación vía posterior. Pues digamos que en ese caso tendríamos que entrar a analizar el modificador 4, que es cómo está el disco, los discos que están arriba y abajo del cuerpo fracturado. Entonces, para ver la severidad del daño del disco, hay un estudio que se hizo por allá en el 2012, en donde dividieron el daño discal en 4 grados y lo miraron en 2 secuencias, en el T1 y en el T2. Entonces el grado 0 es aquel paciente que tiene un disco normal, el grado 1 es donde tiene edema del disco en la secuencia T2, el grado 3 donde hay hemorragia intradiscal, el grado 2, perdón, y el grado 3 es donde ya hay una ruptura del anillo discal, entonces el disco se va a protruir, ya sea hacia anterior, posterior o inclusive podría meterse a la vértebra fracturada. Cuando tenemos un daño discal, que es grado 2 o grado 3, principalmente grado 3, tenemos que ese disco pues está completamente, digamos que ese segmento está completamente inestable y probablemente con la fusión vía posterior no va a ser suficiente para poder estabilizar ese segmento. Entonces en ese caso, digamos que tendríamos que considerar hacer un complemento con una vía anterior. ¿Qué pacientes podrían manejarse sin cirugía? Entonces, digamos que aquellos pacientes que no cumplan con ningún modificador de los que les mencioné, es decir, que el delta del ángulo bisegmentario no sea mayor de 15 grados, ¿sí? Que no haya un daño discal importante, que no haya compresión anterior del canal medular y que los fragmentos no estén muy conminutos ni estén muy separados. Otro también es que no haya, que el score del TILIC sea menor de 3, ¿sí? Que no haya un compromiso neurológico, y algo importante es que el paciente no tenga espondilitis anquilosante, porque en estos pacientes este tipo de fracturas son inestables de por sí. ¿Y qué se propone para estos pacientes? Que tenga un reposo corto en cama, ¿sí? Principalmente menor de una semana, porque después de esto viene lo que es el desacondicionamiento y eso digamos que empeora la condición del paciente, inclusive empeora el dolor. Que tenga algo de ayuda para la marcha inicialmente, que tenga un buen planeamiento de terapia física, un adecuado manejo del dolor, y eso es muy importante porque a veces estos pacientes que se manejan de forma médica terminan con un dolor crónico y eso representa incapacidades largas y más en un paciente con vía laboral activa. ¿Sí? Y lo otro es que haya un seguimiento con rayos X, principalmente para analizar el delta del ángulo bisegmentario. En caso de que este ángulo progrese, va a ser necesario llevar el paciente a manejo quirúrgico. Y algo importante y es que actualmente las guías no recomiendan el uso de corsé en el manejo médico de estos pacientes. Muy bien, y si entonces el paciente es de manejo quirúrgico, que van a ser, digamos, en su gran mayoría, ¿qué vías vamos a escoger? Vía anterior, vía posterior, y si es posterior, instrumentación larga o corta. Muy bien. Entonces los pacientes con vía anterior, como les había venido mencionando con los modificadores, digamos que está indicada en aquellos pacientes que tienen fracturas muy conminutas y que los fragmentos estén muy separados, o sea, que tengan alteración del modificador 2, que tenga un daño discal grado 3, o sea, que tenga alteración del modificador 4, porque digamos que este daño discal no va a permitir que con la fusión posterior sea suficiente, que
que hayan fragmentos muy protruidos en el canal, muy grandes, y que la laminectomía no vaya a ser suficiente, o que la deformidad sifótica sea mayor de 35 grados, ¿sí? Principalmente en la región lumbar. Y eso es porque, si bien así no tengamos esos modificadores alterados y tenemos una angulación sifótica muy importante, la instrumentación posterior no va a ser suficiente para estabilizar ese brazo de palanca y por ende vamos a tener que hacer una vía anterior. Lo otro es que, como vamos a ver más adelante, las vías posteriores son muy buenas en la región torácica, pero en la región lumbar, ¿sí? Es donde más utilidad vamos a encontrar de las vías anteriores para el complemento de la vía posterior de este tipo de fracturas. Muy bien, las vías posteriores pueden ser cortas o largas. Digamos que la instrumentación larga está indicada en aquellos pacientes con fracturas por encima de T10. Se dice que son largas porque son 2 segmentos arriba, 2 segmentos abajo, pero cuando tenemos fracturas con una deformidad sifótica severa y el brazo de palanca es muy grande, lo ideal es que hagamos una instrumentación 3 niveles arriba, 3 niveles abajo, o 2 niveles abajo y 3 niveles arriba, precisamente para poder estabilizar o alinear ese brazo de palanca que tenemos, que con 2 tornillos arriba y 2 tornillos abajo no va a ser suficiente, ¿sí? Posiblemente en una deformidad sifótica muy severa, ese brazo de palanca va a vencer estos tornillos y la probabilidad de que hagan un pull-out o un fallo en la instrumentación es muy grande. Entonces, en ese caso tendríamos que tener esa opción, o de 3 arriba y 3 abajo, o 2 abajo y 3 arriba. Y la vía posterior corta está indicada en aquellos pacientes que tengan fracturas por debajo de T10, ya sea en la unión toracolumbar o en la región lumbar, ¿sí? Y digamos que es el método de elección en aquellos pacientes que tienen fracturas A4 lumbares que no cumplen con los modificadores que les mencioné anteriormente, como son la conminución de la fractura, la protrusión al canal, ¿sí? O el daño discal. En esos pacientes que tienen unas fracturas que no están tan conminutas, que el daño discal no es tan severo, es un grado 1, un grado 2, ¿sí? Y que no tienen mucha protrusión de los elementos posteriores, pues en ese caso uno podría simplemente hacer una fijación bisegmentaria de la región fracturada, y con eso va a ser suficiente para estabilizar ese segmento, y obviamente que tampoco tenga una angulación sifótica importante, o sea, mayor de 35 grados. Si uno hace en estos casos una fijación bisegmentaria, va a ser suficiente para estabilizar ese segmento de la fractura. Y normalmente en estos pacientes, como se trata de trauma y pues vamos a evitar brazos de palanca, lo ideal es poner tornillos monoaxiales, porque van a evitar que el paciente posteriormente haga de pronto una sifosis posoperatoria o una degeneración sifótica posoperatoria. Este estudio que les trae simplemente es porque uno se puede preguntar, bueno, y en la unión toracolumbar, lo que es T11, T12 y quizás L1, ¿es mejor hacer una instrumentación corta o larga? Pues este estudio lo que tomó en cuenta fueron 2 aspectos. Primero, mirar cómo era la sifosis regional, si hacer una instrumentación corta o larga realmente mejoraba la sifosis regional, y lo otro era el colapso del cuerpo vertebral, y ellos simplemente lo que tomaron en cuenta era que tan conminuto no era ese colapso, y si hacer una instrumentación larga o corta representaba algún beneficio. Entonces, simplemente lo que les traigo es que no hubo una diferencia significativa entre los 2 parámetros en aquellos que se llevaban a una fijación larga, o sea, 2 arriba y 2 abajo, o una fijación corta, o sea, una fijación bisegmentaria, y a veces cuando, digamos, el cuerpo se prestaba, el cuerpo fracturado se prestaba, podían poner un solo tornillo en la vértebra fracturada. Lo que el estudio mostró fue que para el desenlace posquirúrgico, es decir, las tasas de fusión y de alineamiento sagital, no fue diferente entre usted hacer una fijación bisegmentaria en esa unión toracolumbar que hacer una instrumentación larga, 2 arriba y 2 abajo. Entonces, como conclusiones de este seminario, tenemos que a la hora de tomar una decisión quirúrgica
tenemos que tener en cuenta los 4 modificadores que les presenté de la Asociación Alemana de Ortopedia, que estos son los que realmente nos van a definir si el paciente va a requerir una vía anterior y posterior o solamente una vía posterior. Fracturas muy conminutas, con fragmentos muy separados, en importante compromiso del disco, ¿sí? Digamos que va a ser preferible ponerles un cilindro, y en general las fracturas de la unión toracolumbar y lumbar se resuelven de forma satisfactoria con una fijación bisegmentaria desde que no haya estos modificadores que obliguen a poner un cilindro vía anterior. Y lo otro es que las fracturas por encima de T10 van a requerir una instrumentación larga porque solamente es una vía posterior. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que les traigo para el día de hoy. Sí, sí. Joan, muchas gracias. A mí me quedan varias inquietudes. Antes de hacer mis preguntas, quiero que me vuelvas a explicar lo del ángulo delta, que no lo entendí muy bien. Sí, ya te lo pongo, profe. Bueno, nuevamente aquí en este punto. Entonces, aquí tenemos 2 pacientes, paciente A y paciente B. Ese paciente A tiene una fractura en L1, ¿sí? Y ese paciente B tiene una fractura en T9. Todos 2 tienen un ángulo cifótico de 30 grados. Pongamos ese ejemplo, ¿sí? Pero no va a ser lo mismo usted tener una angulación cifótica de 30 grados aquí en L1 que una angulación cifótica en 30 grados en T9. Va a ser más grave esta angulación cifótica acá porque normalmente esta porción no es cifótica, sino que es lordótica. Mientras que en T9 lo normal es que sea cifótica, ¿sí? Entonces lo que dice el delta es que si usted resta estos 30 grados menos lo que normalmente tiene esta porción de la unión toracolumbar o en esa región que es L1, ese delta va a ser mayor porque usted va a tener que restar frente a un ángulo lordótico que es negativo. Este delta va a ser mayor que el delta esperado en este T9, porque aquí digamos que aquí la cifosis era, no sé, de 15, por decir cualquier cosa. Si usted resta, pues van a ser 15, pero va a ser mucho mayor en esta que era lordótico. Eso es lo que dice el delta del ángulo bisegmental. Listo, gracias. Gracias, Joan. Antes de darle la palabra a Julián, yo quiero que él me diga cuándo en las fracturas tipo A4, que es una duda que yo tengo, cuándo hacer corpectomía o cuándo colocar unos chans. Y si vamos a hacer corpectomía, ¿cuándo la hacemos por vía posterior? ¿Cuándo la hacemos por vía lateral? ¿O cuándo la hacemos por vía anterior? O si depende del cirujano o si hay algún beneficio de una sobre otra. Yo sé que Julián es experto en corpectomía por vía lateral y que las ha hecho todas. Me gustaría ver su opinión. Adelante, Juli. Buenos días para todos. Parte de los comentarios que voy a hacer es muy relacionado con lo que vos acabas de preguntarme, Nacho. Lo primero, yo creo que las únicas clasificaciones útiles dentro de las fracturas es el McCormack, que en el grupo alemán lo hacen más evidente. Hay que evaluar el grado de combinación para definir quién va vía anterior y quién vía posterior. O sea, es una escala muy sencilla, muy simple, que te permite tomar decisiones a la hora de operar. Entonces el McCormack se hace completamente vigente ahora y es demasiado útil. Usted mira, muy comminuto, poco comminuto. Si es una comminución leve, yo le hago leve a moderada y no está muy separado los fragmentos, más de 1 milímetro, yo les hago solamente vía posterior, ¿sí? ¿Por qué hacer fijaciones monosegmentales a nivel toracolumbar? Para ahorrar niveles móviles en la columna lumbar. Eso se puede extrapolar desde los estudios de Lenke en escoliosis del adolescente, que evaluaba la calidad de vida dependiendo del nivel donde se fijara. Es distinta la calidad de vida si usted para en L3, L4, L5 o en S1. Entre más niveles móviles preserve, mejor va a ser la calidad de vida de los pacientes. O sea, si para en L2 o en L3 va a ser mejor que si vos paras en L5, en L4 o en L5, ¿sí? Eso mismo se puede aplicar a las fracturas. Entre más niveles lumbares fijes, menos
pues menor va a ser la calidad de vida del paciente. Entonces la idea de hacer fijaciones con chance monosegmentarias contra corpectomías vías anteriores es tratar de ahorrar niveles móviles. Por ejemplo, supongamos que tenemos una fractura en L3 y tiene un grado de combinación McCormack alto, ¿sí? ¿Qué pasa con un paciente con McCormack alto? El fenómeno de cantilever se hace muy evidente. Entonces los tornillos tienen alta probabilidad de fracturarse, de fallar la cirugía. Esa es la razón por la que se propone vía anterior, para no tener que fijarlo bisegmentario. Si fija, por ejemplo, en el L3 decimos, no lo va a hacer vía anterior. Bueno, entonces fíjelo mínimo 2 arriba y 2 abajo, porque no le quieres hacer vía anterior. Entonces, ¿cómo le queda la columna al paciente? Fijas desde L1, 2, 4, 5, queda toda la columna lumbar rígida. Entonces la calidad de vida del paciente va a ser menor. Diferente es que si vos coges ese mismo paciente con la fractura en L3, le pones un cilindro anterior y le haces una fijación monosegmentaria, vamos a ahorrarle 3 niveles móviles, o sea, vamos a bloquear la fractura, que es 3, vamos a poner un tornillo en L2 y un tornillo en L4, entonces le queda 5 y L1 móvil. Entonces la calidad de vida del paciente va a ser mejor. Esa es la razón de por qué proponer vías anteriores en pacientes que tienen McCormack medio o alto, ¿sí? Dependiendo del grado de conminución y dependiendo del grado de separación de los fragmentos. ¿Por qué monoaxiales? Que eso lo mencionaba Joan. Para mí es muy importante poner monoaxiales en fracturas. ¿Por qué? Porque el chance tiene unas características biomecánicas del material y de la forma en que está construido que permite tolerar cargas axiales muy altas. ¿Cuáles son esas características? Son 3 principales. La primera es un tornillo monoaxial de alta resistencia, porque tiene una mezcla que es 70% titanio, 30% de otros 2 metales, y esos 2 metales son acero y nobio, que son muy resistentes. Entonces el tornillo va a tolerar mucha más fuerza. Entonces, para poder hacer una fijación monosegmentaria y quedarse tranquilo de que no va a fallar, es mejor poner un chance. Segunda característica, la rótula es una rótula de alta energía, o sea, tolera mucha fuerza, diferente a una tuerquita de un tornillo monoaxial que no tolera tanta fuerza como la rótula del chance. Entonces, una rótula de alta energía. Adicional, permite corrección de 18 grados, 9 grados hacia arriba y 9 grados hacia abajo. Entonces, la mejor opción para poder operar fracturas monosegmentarias es el chance, por las características: rótula, aleación y resistencia del material, resistencia de la rótula. Es mucho mejor hacer fijaciones con sistemas monoaxiales que con poliaxiales, porque la poliaxialidad le permite un grado de flexibilidad a los tornillos, lo que permite que uno pierda grados de corrección en el pasar del tiempo mientras se artrodeza. Diferentes con los monoaxiales. Los monoaxiales no tienen debilidad en el core del tornillo donde se articula con la cabeza, entonces se va a mantener la reducción que usted le ponga, ¿sí? Y yo cada vez hago más vías anteriores es con 2 motivos. Uno, la primera, preservar niveles móviles. Y segundo, porque me parece que sangra mucho menos, es más rápida la cirugía y es menos mórbida que la vía posterior. Tratar de sacar el cuerpo por detrás me parece más engorroso y sangra mucho más. Y yo que cada vez hago más vías anteriores me parece mucho más versátil, más rápido. Una corpectomía por delante se demora 3 horas. Y el paciente sangra mucho menos. Una corpectomía por detrás te sangra por 1.500, 2.000, mientras que por una vía anterior, como se los he mostrado a los muchachos, sangra 500 centímetros cúbicos. O sea, sangra mucho, mucho, mucho menos. Y es una vía más expedita, menos maltrata los tejidos blandos y los pacientes recuperan mucho más rápido. Entonces, ¿yo cómo estoy resolviendo las fracturas A4 que requieren corpectomía en vía anterior? Esa es una pregunta que le iba a hacer a Joan. Supongamos que vas a operar al paciente con la fractura en L3. ¿Qué haces primero, la vía posterior o la vía anterior? Profe, la vía anterior. Exactamente, o sea, primero hay que hacer la vía anterior para poder corregir con el cilindro. Hay cilindros que te permiten grandes correcciones porque te permiten diferentes angulaciones en los platos terminales, y al ponerle platos terminales muy angulados de alta, pues que tengan buena adaptación en el plato terminal de manera amplia, permite mejores correcciones. Por eso yo prefiero las vías anteriores, porque vos puedes poner cilindros más grandes que por vía posterior. Por vía posterior vos tenés que poner cilindros muy chiquitos porque el espacio para introducir el cilindro es lo que te deja la raíz.
contra el borde del disco. En cambio, por delante vos tenés un espacio gigantesco, no vas a maltratar las raíces que ya están aporreadas por el mismo trauma y tenés menos riesgo de lesión neurológica. No sé, profe, si respondí la pregunta. Julián, pero aclárame algo. Vos la vía anterior, es que aquí hay un enredo. Vos la vía anterior la haces es por vía lateral. La vía lateral, sí, se hace oblicua, pero Eso. la vía anterior la hago por lateral desde el E4 hasta T6, porque ya estoy haciendo corpectomías también por un mini open, quitarme la costilla y yéndome detrás, entre la pleura. No es necesario abrir Y el la tórax ni siguiente nada. pregunta es, cuando ponemos un tornillo de chance, ¿cuál es la recomendación de la longitud del tornillo? ¿Hasta dónde debe llegar el tornillo? Porque si queremos una palanca, yo creo que tiene que llegar hasta adelante, pero no sé si hay algún estudio biomecánico de eso. Sí, hay un estudio mecánico que evalúa que las mejores correcciones y la mayor estabilidad del pull-out del tornillo se logra cuando lo tenés mínimo en los 2/3 del cuerpo. Entre más adelante esté, mucho más brazo de palanca tenés. Pero lo mínimo es de 2/3 hacia adelante. Pues de la mitad del cuerpo para adelante. Es como lo mínimo. Porque el pull-out aumenta. Pues la fuerza de que necesita el tornillo para ser arrancado es mucho mayor. Gracias, Julio, muy claro. Eh, ¿Alguno de ustedes ha dejado operar una fractura 4? ¿Le ha dado manejo médico o no? Julián, has manejado médicamente? No, profesor, no. Yo tampoco. A4 no, Ok, me da susto. sí. Bueno, Gustavo, ¿algún comentario? Pues Nacho, yo creo que en la columna torácica uno eventualmente puede manejar fracturas A4 que no tengan, digamos, lo que ya dijo Johan, un grado de conminución importante, que no tenga una deformidad regional significativa. Diferentes en la unión toracolumbar y en la columna lumbar, pues que es donde realmente son más frecuentes. Digamos que ese tipo de lesiones en la columna dorsal con frecuencia también se asocian a daño ligamentario, entonces ya entran pues en otra clasificación, pero yo creo que en la columna dorsal uno eventualmente puede manejar pacientes con fracturas tipo A4 dándoles un manejo conservador. Hay un asunto que sí hay que, digamos, aclarar, y es que cuando uno habla del McCormack, realmente en este momento tiene que hablar con un poco más como de cuidado, porque digamos que en los ambientes muy, digamos, muy puristas, el McCormack realmente ha perdido mucha validez. En 2020, el grupo de Raya Sekaran publicó un artículo en el que le quitaba toda la validez a la clasificación de McCormack y realmente pues ya ha entrado en desuso. Sin embargo, lo que uno ve, especialmente en las publicaciones recientes que mostró Joan del grupo de los alemanes de Frank Canciora, pues digamos que las variables y los modificadores que ellos usan son digamos que son las variables que usó McCormack en su descripción inicial hace ya más de 15 años. Entonces, digamos que con eso hay que hablar como con cuidado para no, digamos, entrar pues ahí como en errores. Me parece a mí que todavía las clasificaciones no abordan completamente la pregunta que vos hacías inicialmente de cuándo hacer una corpectomía, o sea, cuándo realmente un paciente hace una corpectomía. Digamos que las clasificaciones nunca van a dar una respuesta concreta y realmente casi la decisión queda en manos del cirujano, digamos inclusive con parámetros que todavía siguen siendo muy subjetivos. Pues el hecho de que a usted le digan que una conminución importante, una separación significativa de los fragmentos, pues eso sigue siendo muy subjetivo y a usted no le dan ninguna medida específica para decir, no, este paciente con una fijación bisegmentaria necesita, es suficiente o necesita un reemplazo corporal. Entonces sigue siendo un poco subjetivo. Otro tema importante que nombró Julián es eso, o sea, digamos que las corpectomías
pues una de las principales razones para hacerla y para hacer un reemplazo corporal es el ahorro de niveles. O sea, cuando uno va a hacer instrumentaciones que bajan más allá del E3, la columna tiene un futuro completamente diferente. Se sabe que el disco 3-4 se degenera o 4-5, cuando bajas hasta 4 se degenera en un 50% a los 7 años, y el disco L5S1 se puede generar si bajas hasta el E4 se puede generar hasta en un 70% a los 7 años. Entonces, hasta el E5, perdón, si bajas hasta el E5, el disco L5S1 se puede degenerar en un 70%. Entonces, digamos que una de las razones importantes es ahorrar niveles para cambiar, digamos, la evolución, para no cambiar la evolución natural en cuanto a cambios degenerativos de la columna lumbar. Un asunto importante en cuanto a qué tipo de abordaje o no, pues yo pienso que las vías laterales me parecen interesantes. Sin embargo, yo creo que un asunto que hay que analizar con mucho cuidado y me gustaría escuchar el concepto de Julián, es qué tan agresiva es una corpectomía con el plejo lumbar. Digamos, está claro pues que los pacientes quedan con molestias inclusive cuando vos abordas únicamente un disco, y si vas a abordar un cuerpo vertebral en el que el retractor tiene que quedarse ahí 2 horas y media, a veces 3 horas, en una corpectomía que implica un trabajo significativo desde de los 2 platos vertebrales, quitar 2 discos, quitar un cuerpo vertebral, poner un implante, tomar medidas, o sea, es una cirugía que implica tener un retractor in situ durante mucho tiempo. Entonces, sí me gustaría escuchar a Julián cómo le ha ido con la retracción específicamente en las vertebrectomías del plejo lumbar. Digamos que una de las ventajas supuestamente de los abordajes laterales y las vertebrectomías, estoy hablando pues obviamente de la columna lumbar, digamos que la columna torácica es otra cosa. La columna torácica es muy agradecida con las vías laterales y a los pacientes les va muy bien, pero en la unión toracolumbar y la columna lumbar, el plejo vertebral, el plejo lumbar es un limitante. Digamos que supuestamente la técnica fue, digamos, descrita con una ventaja, y es que uno no tiene que dar tanta retracción, porque vos cuando das una vertebrectomía posterior pues tenés que manipular las raíces, tenés que manipular el saco tecal, tenés que trabajar bastante sobre sobre los nervios también, pero el plejo lumbar me parece que sufre mucho en la vertebrectomía lateral. Entonces, ¿qué piensas, Julián? ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, cuando lo hago, antes lo hacía por sleeve, sí, o sea, completamente lateral. ¿Cómo hacía? Primero entraba al disco, quitaba el disco, sacaba el retractor, entonces me demoraba ahí 10, 15 minutos. Después me iba al disco de arriba, quitaba el disco de arriba y después me ponía en el centro de la vértebra, ya distraía y quitaba el cuerpo. Pero yo ya no lo estoy haciendo así por lo mismo, por lo que vos decís, Gustavo, porque es que mucha retracción del músculo, mucha retracción del plexo, quedan con muchas molestias en el genitofemoral y quedan con molestia para la flexión. Igual eso a los 6 meses se recupera, pues, pero quedan con muchas molestias. Entonces, como lo estoy haciendo ahora y cómo me ha ido mejor, es hacerlo como por una técnica de lift. Estirarse un poquitico más adelante, llegar al borde del músculo y correr el músculo, el psoas, un poquitico hacia atrás y hacer la corpectomía por técnica de lift. Y no hay que retraer tanto, y realmente ni siquiera hay que utilizar monitoreo porque vos estás retrayendo muy poco el plexo, estás muy lejos del plexo. Entonces yo ya no los estoy haciendo ni queda con monitoreo ni por el lift, sino por lift. Coge el músculo y lo corre hacia atrás y no tiene inconvenientes y les va muy, muy bien, les va mucho mejor. Y la retracción es mucho menor. Sí, lo del McCormack es un tema que es muy difícil de digerir porque, pues mira que los grupos dicen que lo invalidan, pero utilizan todas las herramientas que dice McCormack. Entonces, ¿lo están invalidando o están tratando de sacar su propia clasificación? No están haciendo nada. No están diciendo nada distinto de lo que ya dijeron hace 15 o 20 años. Entonces, no pueden invalidar algo que ni siquiera lo han modificado, lo han cambiado o han sacado una clasificación distinta porque es completamente subjetiva. El McCormack intenta ser menos subjetivo, trata de objetivizar la combinación. Yo creo que el McCormack hasta que alguien no saque una clasificación distinta, mejorada y que defina de manera clara los criterios de cómo se va a medir la combinación, sigue siendo completamente vigente. Así los grupos alemanes, los grupos canadienses, los grupos estadounidenses digan que es completamente inválido. Pero entonces si es inválido porque utilizan las mismas herramientas de McCormack. Pero entonces la vía anterior, yo hago cada vez más vía anterior y lo hago por lift.
por OLIF, y no lo hago tan directo por SLIF porque quedan con muchas molestias para la flexión de la cadera y quedan con muchas molestias del génito femoral por el tiempo de retracción. Entonces me voy por OLIF, un poquitico más adelante del psoas. Ese Juli. Salomón, buenos días. Mucho frío. Hola, buenos días. Calorcito, afortunadamente, bastante. Bueno, para entrar ahí un poquito en esta discusión que se pone interesante, hablo un poco de la experiencia del grupo del doctor Matión, pues, que maneja un gran volumen de este tipo de fracturas. Y dentro de la subjetividad que habla Gustavo, parece para considerar qué tipo de abordaje hacer. Yo creo que el doctor Matión considera más que todos esos factores biomecánicos, el McCormack, para él es muy importante el compromiso neurológico, ¿cierto? Y la ubicación. Por ejemplo, una fractura a nivel del cono medular con importante grado de conminución sobre el canal o estando, pues, disminuyendo bastante el diámetro del canal por un fragmento que comprima y un paciente claramente tocado, o sea, con una cauda, con un cono, él va a preferir en ese momento hacer el abordaje lateral más porque logra una buena descompresión, porque logra menor manipulación del cono que viene siendo muy sensible, ¿cierto? Entonces ahí creo que hay que considerar de manera importante pues el compromiso neurológico, porque se ha visto que hacer reconstrucciones desde vía posterior de un paciente previamente tocado, digamos hacia C, D, puede disminuir un punto, ¿cierto? O sea, llegar a B o inclusive parálisis completas cuando se hace maniobras que resulten de pronto muy agresivas o exageradas, ¿cierto? Y escuchando este último punto de Julián, entonces al final la comodidad del cirujano es algo que también entra a esa subjetividad, ¿cierto? Martín pues lleva desde 15, 20 años estando muy cómodo por vía posterior, uno ve los seguimientos de los pacientes y la calidad de vida, pues con la vía posterior no se afecta mucho, y ahora pues con todos estos nuevos abordajes, OLIF, XLIF, bueno, las técnicas anteriores hay que mirar pues a largo plazo también todo eso, pero finalmente tiene que ver mucho la comodidad del cirujano, ¿cierto? Gracias, Salud. Bueno, Nacho, una aclaración académica, y yo pienso que en esto obviamente hay que ser muy tajante. O sea, cuando uno está hablando en un ambiente de estos tan académico, tiene que ser muy tajante. Yo no estoy de acuerdo con Julián, obviamente no es nada personal, pero sí hay que decirlo de una forma muy académica. O sea, cuando uno usa McCormack y usa el puntaje de McCormack para tomar una decisión, eso está absolutamente invalidado desde el punto de vista de la evidencia. O sea, usted no puede tomar decisiones con un puntaje de McCormack porque ya se sabe que eso no tiene ninguna utilidad, ¿cierto? Si usted habla que va a usar las variables que utiliza McCormack, obviamente con eso es lo que usted toma una decisión si pone un soporte anterior o no. Pero cuando estamos hablando de la clasificación de McCormack y el puntaje de McCormack, la evidencia demuestra que ese puntaje no tiene absolutamente ninguna validez desde el punto de vista estadístico. Entonces, digamos que eso sí hay que aclararlo, digamos, desde un punto de vista muy objetivo, y estoy absolutamente de acuerdo y lo dije ahora. Invalidan el McCormack, pero siguen utilizando los aspectos y las variables que utilizó McCormack en su estudio. Entonces, digamos que todavía hay la necesidad, digamos, de crear un parámetro más objetivo y, digamos, un índice que pueda acercarse más digamos, desde el punto de vista práctico para tomar una decisión quirúrgica. Pero la clasificación de McCormack está absolutamente invalidada. O sea, usted no puede utilizar ese puntaje para tomar una decisión porque no es académicamente, digamos, en este momento correcto. Esa es una aclaración, pues, académica.